característica y diferencia entre un elemento y compuesto, que son tipos de sustancias, ahora vamos a analizar un concepto que es un poco más complejo, pero no significa que no es comprensible. Tenemos aquí una diferencia entre, porque la cantidad de sustancia se llama mol, que es muy distinto a mol, donde nosotros habitualmente vamos a vitrinear o a hacer compras. Se llaman lo mismo, se escriben distinto y significan algo totalmente distinto. Por lo tanto, aquí vamos a analizar ahora el mol. ¿Qué es lo que es el mol? Es una cantidad de sustancia. Así como las unidades como por ejemplo el litro, el kilogramo, el centímetro cúbico son unidades que me indican cantidad de materia, nosotros acá tenemos que determinar también cómo medir cantidad de sustancia. ¿Pero qué cantidad de sustancia? Cuando nosotros queremos determinar la masa, utilizamos distintos instrumentos de medición. Pero ¿qué pasa ahora si yo tengo, por ejemplo, el agua y yo digo, ¿cuántas moléculas de agua hay en un vaso? Yo no puedo determinar esa cantidad exacta de moléculas. ¿Por qué? Porque acordarse que ni el átomo ni la molécula son entidades visibles, son submicroscópicas. Ni siquiera en la actualidad nadie ha visto una estructura de un átomo, tampoco de una molécula. Entonces, ¿qué ocurrió? En el siglo pasado hay un científico, Avogadro, que empezó a analizar cómo se pueden contar los átomos, cómo se pueden contar las moléculas, si son entidades que existen, pero que son invisibles. Y él ideó un valor para cuantificar ahora estas cantidades de sustancias que se llama el número de Avogadro. ¿Y qué valor tiene? 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la unidad que me ayuda a determinar esto? Solamente átomos o moléculas. Este valor se utiliza solamente para determinar estas dos entidades químicas, nada más. ¿Por qué? Porque estas son las dos entidades que son invisibles, incluso al microscopio electrónico. Entonces, este valor es tan enorme, pero tan enorme, que se hace de repente una similitud. Imagínense a la Tierra y ustedes se dedican a dividirla en esferas pequeñitas de un diámetro de 15 centímetros. Después que tienen toda esa labor hecha, que es algo irreal, obtienen el mismo valor 6,02 por 10 a la 23. Por lo tanto, es tremendamente grande. Si yo ahora los desgloso, porque esto está elevado a una potencia, tendría para que vean lo enorme que es. Y esto es lo mismo matemáticamente que colocar 602.000 trillones. Les vaya quedando más claro, cuando yo digo una docena de peras, inmediatamente ustedes ¿qué dicen? 12 peras. Un par de zapatos, ¿qué significa? 2 zapatos. Una resma de hojas significa 500 hojas. ¿Y qué va a pasar cuando yo ahora les diga un mol de átomos? Un mol de átomos equivale al 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Esa es la similitud que vamos a tener que manejar ahora para analizar después el planteamiento de algunos problemas. Entonces, cuando yo estoy determinando la cantidad de sustancia, estoy determinando que podemos analizar dos tipos o dos diferentes átomos y vamos a llegar a la conclusión de que tienen la misma cantidad de sustancia, la misma cantidad de átomos. ¿Dónde está la diferencia? En su masa. Por ejemplo, tengo un mol de átomo de cobre. ¿Qué significa eso? Que tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre. ¿Cómo yo puedo, para que a ustedes se les quede más claro, cada vez
que necesiten saber la cantidad de átomos o la cantidad de moléculas, pero tienen como dato el mol, tapen la palabra mol imaginariamente o háganlo en su cuaderno y en su lugar cambian la palabra mol por el 6,02 por 10 elevado a 23, manteniendo la unidad átomos y moléculas. Insisto, el número de Avogadro se utiliza solo para determinar átomos y moléculas, nada más. Entonces, eso es lo que hice aquí. Si tengo un mol de átomos de cobre, pero yo quiero saber ahora cuántos átomos son ese mol. Yo tapo entonces imaginariamente la palabra mol y en su lugar pongo el 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Qué me queda? Átomos. Entonces colocan la cantidad de átomos, ¿ya? Y tienen esa cantidad. En el mol de átomos de azufre, ¿cuántos átomos tengo? Tengo la misma cantidad, 6,02 por 10 a la 23, porque tapé la palabra mol, y tengo esta cantidad de azufre. Si nosotros comparamos, tenemos dos elementos distintos. Uno es cobre y uno es azufre. Tenemos la misma cantidad de sustancia, un mol en cada uno de ellos, la misma cantidad de átomos. ¿Pero qué hace distinto a estos elementos? Su masa, que es distinta. El cobre tiene una masa de 63,54 gramos y el azufre tiene una masa de 32 gramos, a pesar que tienen la misma cantidad de sustancia. ¿De dónde sale este valor? De la masa atómica, que está dada por tabla periódica y es un valor constante. ¿Qué es lo que es la masa atómica? La masa atómica, abreviada como Ma, es la cantidad en gramos de un mol de átomos. Este valor es un valor constante que está determinado dentro de la tabla periódica en el extremo superior derecho, abajo de cada uno de los símbolos. ¿Y cómo se llama en la tabla? Peso atómico. ¿Cuál es la unidad de la masa atómica? En este caso es la UMA, que significa unidad de masa atómica, que es un valor constante. Analicemos un ejemplo. Si ustedes se van a la tabla periódica y analizan, por ejemplo, ¿qué significa que la masa atómica del sodio sea 23? Sodio, la masa atómica, vale 23. Este valor está en tabla periódica. ¿Qué significa? Que un mol de átomos de sodio tienen una masa de 23 gramos. Pero ahora yo quiero determinar ¿cuántos átomos son 23 gramos? Tapo la palabra mol y coloco en su lugar 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de sodio tienen una masa de 23 gramos. Por lo tanto, ahí tenemos entonces que la misma cantidad de masa, pero determinando ahora el mol como cantidad de sustancia y como cantidad de átomos.